Muy buenas tardes, mi nombre es Marisol Peralta Andrade. Yo soy alumna del quinto semestre de Ingeniería en Logística y en esta ocasión vamos a estar viendo lo que es Estadística Inferencial 2 en la unidad 1 con los temas a tratar de la inferencia a partir de dos proporciones. Este es el punto 9.2. Vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios para dictaminar cómo sacar este tipo de inferencias. Primero hay que saber que cuando hacemos esta inferencia a partir de dos proporciones, nosotros sometemos a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construimos un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Entonces aquí tenemos un ejemplo, yo lo marqué con colores para que sepamos qué tipo de afirmación es la que vamos a poner a prueba y de ahí vamos a sacar la información para poder hacer nuestro ejercicio. Vamos a revisar que se esté grabando todo bien para asegurarnos que está grabando muy bien. Era todo para estar seguros. Entonces el ejemplo que tenemos aquí dice lo siguiente: ¿las bolsas de aire salvan vidas? La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según los datos de Who Wants Airbags, de Mayer, Finney y Chance, del volumen 18, número 2. Dice, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor que en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Entonces aquí es donde nosotros vamos a determinar cuál es nuestra hipótesis alternativa y cuál es nuestra hipótesis nula. Entonces la afirmación que queremos utilizar o que queremos comprobar sería nuestra hipótesis alternativa, que en este caso la marqué en color verde. La afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Entonces, esa es nuestra hipótesis alternativa. La nula sería que las proporciones son iguales. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo aquí ya tengo la información, pero voy a mostrarles cómo la saqué. Entonces vamos a someter a prueba esta afirmación acerca de estas dos proporciones. Tenemos la información en Minitab, pero hay que ver los pasos para que sepamos qué hacer. Entonces lo primero que tengo que hacer es irme a estadística básica y a dos proporciones. La información nos pedía un nivel de confianza de 0.95. Entonces, eso significa 1 menos 0.05 porque ese era lo que nos pedía acá, ¿verdad? Su nivel de significancia. Entonces, el nivel de significancia es igual a 1 menos 0.5 y eso nos da nuestro intervalo de confianza. Y vamos a buscar que la hipótesis alternativa sea menor. Entonces vamos a hacer este ejercicio justo como lo tenemos aquí. Estos son los pasos que hice. Entonces vámonos a nuestra primera hoja de Minitab, que está aquí. Esta es la información que teníamos, que es la muerte de ocupantes contra el número total de encuestados, con bolsas de aire y sin bolsas de aire. Entonces aquí tenemos las dos proporciones. Vamos a hacer lo que dijimos, que nos vamos a estadística básica y nos vamos a two proportions. Entonces me dice que sería con Summarize Data, sí, aquí tenemos información de otro ejercicio, entonces vamos a cambiarlo. Sería 41 del Sample 1, que sería con bolsas de aire, sería 11.541 y en el Sample 2 tenemos sin bolsas de aire que serían 52 contra 9.853. Revisamos que nuestra información sea correcta y esas son nuestras muestras. Nos vamos a opciones y aquí es donde vamos a poner nuestro nivel de confianza. El ejercicio nos estaba pidiendo el nivel de significancia del 0.01. 0.05, por eso nuestro CI, que es el confidence level, sería de 95. Y vamos a buscar
Le vamos a dejar aquí en Use the Pool Estimated of Proportions y aquí nuestra hipótesis, vamos a recordar cuál era nuestra hipótesis que queríamos sacar, nuestra hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa era que estamos buscando que la tasa de mortalidad sea menor. Entonces vamos a utilizar esa información. Disculpen, voy a poner en vibrador mi teléfono para que no esté molestando mientras estamos haciendo esta grabación. Entonces estamos buscando que nuestra hipótesis alternativa sea menor. Entonces vamos a seleccionar esa opción en nuestro ejercicio. Ahí está y le damos OK. Y esta es la información que nos arroja. Esta información yo ya la pasé acá a mi template. Pueden ver que es la misma. Vamos a ver, aquí está todo. Y lo vamos a pasar de este lado. Entonces, aquí para poder sacar esta información hicimos dos cosas. Primero, vamos a analizar las proporciones y después vamos a analizar cómo sacamos el intervalo de confianza. Primero es importante ver la información que tenemos aquí. Vemos que aquí tenemos a los dos samples y para sacar la diferencia pues se resta al sample 1, se le resta el sample 2. Y tenemos el estimado de diferencia, tenemos también el upper bound que sería el límite superior de esta estimación que sería de menos 0.00217916. Y aquí tenemos lo importante que es el p-value. El p-value es de 0.028. Entonces, ¿para qué nos sirve el p-value? Esto nos sirve a nosotros porque este valor siempre tiene que ser menor para que nosotros podamos comprobar nuestra hipótesis alternativa. Este valor de p tiene que ser menor a nuestro nivel de significancia. Entonces, perdón, sería a nuestro, aquí está, sí, a nuestro nivel de significancia. Entonces, nuestro nivel de significancia es de 0.05 y nuestro valor de P es de 0.028, entonces sí es menor. De esta manera nosotros podemos asegurarnos de que se rechaza la hipótesis nula, de que las proporciones son iguales y que aceptamos la hipótesis alternativa, que significa que sí existe, sí pudimos comprobar esta afirmación. La afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsa de aire. Esto sí fuimos capaces de comprobar con este estudio. ¿Y cómo lo supimos? Por el valor de P, que es menor a nuestro valor de significancia. Ahora vamos a sacar el intervalo de confianza. ¿Cómo se sacó este intervalo de confianza? Vamos a hacer la misma información, pero en vez de pedirle que sea menor, vamos a ponerle que sea diferente. ¿Cómo se hace esto? Vamos a utilizar control más E, que se va a la última operación que utilizamos y nos vamos a opciones. No vamos a cambiar nada, seguimos utilizando nuestro nivel de confianza igual, pero en vez de pedir esto, vamos a pedir una diferencia. Y con eso nos da OK. Y nos va a dar ahora sí los intervalos, tanto superior como inferior. Entonces esta es la información que tenemos. Si se dan cuenta, esta es la misma que copié de este lado, que está aquí. Entonces aquí tenemos los intervalos de confianza que van desde 0.00352086 hasta este dato también que está aquí. Entonces, estos son el límite superior y el límite inferior. Acá nada más teníamos el límite superior, pero al sacar esta estimación con el valor cambiado, entonces ya tenemos tanto el superior como el inferior. Entonces, de esta manera se responde este problema. Ahora vamos con el siguiente. Dice, es el mismo tema, inferencia a partir de dos proporciones, pero ahora vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, el ejercicio consta en el siguiente problema. Moralidad y matrimonio. Una encuesta de Pew Research Center preguntó
a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Entonces vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que está de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que está de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca del tema. Entonces, de la misma manera aquí marcamos en verde nuestra hipótesis alternativa. Aquí no nos está diciendo o no nos está pidiendo la información de que si las mujeres piensan más, que es más moralmente incorrecto que haya un romance extramarital, ni tampoco nos está diciendo que los hombres menos, simplemente nos está pidiendo que veamos si hay diferencia entre el porcentaje de hombres y el de mujeres. Entonces, yo por eso el ejercicio lo hice buscando una diferencia. Nuestra hipótesis nula pues sería de que no hay diferencia entre las opiniones de las mujeres y la de los hombres. Entonces vamos a analizar esta información. Vamos a hacer de nuevo las proporciones en mitad. Aquí tengo la información de este enunciado. Y vamos a irnos a control más C, pero vamos a cambiar los datos. Para los que apenas están viendo el video, de nuevo, si quieren hacerlo desde el principio, vamos a hacerlo desde el principio mejor, ya sabemos para qué significa Basic Statistics y nos vamos a To Proportions. Y nos vamos a los datos sumarizados, pero vamos a cambiar la información porque tenemos la del ejercicio pasado. Entonces son 347 mujeres que opinaron que era incorrecto o que era moralmente incorrecto y tenemos 305 hombres de un total de 359. Muy bien, verificamos que la información sea correcta, nos vamos a las opciones, nuestro nivel de confianza se queda igual porque de la misma manera que en el ejercicio pasado nos pidieron que tuviéramos un nivel de significancia de 0.05. Entonces el nivel de confianza se queda igual. Y en nuestra hipótesis alternativa lo voy a dejar de esta manera. ¿Por qué? Porque solamente queremos saber si hay diferencia de opinión entre hombres y mujeres. No queremos saber quién piensa más o quién piensa menos. Respecto a este tema, solamente queremos ver la diferencia. Entonces le damos OK, dejamos este método de prueba en Use the Full Estimate of Proportions. Y le damos OK. Y esta es nuestra información. Como podemos ver, aquí tenemos los valores de la muestra y su número n, el número total. Y también tenemos cómo se hace la diferencia de P1 menos P2. Y tenemos nuestro estimado. Tenemos los intervalos, el upper bound y el nivel superior y el límite inferior de esta información. Y tenemos nuestro valor de P. Si se dan cuenta, está muy cerca al 0.05, pero aún así es menor. Entonces, ¿qué nos agrega esta información? Acá lo tenemos. Si se dan cuenta, es la misma información que yo ya había pegado aquí con anterioridad. Entonces, como podemos ver, es 0.42 nuestro p-value. En este que está aquí, yo hice varios estudios. Yo hice varios intentos de sacar información. Por ejemplo, el que estamos viendo ahorita es este que está acá. Yo quise ver, aparte, si las mujeres pensaban que era más moralmente incorrecto. Yo me fui y hice un estudio, nos vamos a control más C. Y en este estudio yo le cambié y dije, bueno, yo estoy segura que las mujeres piensan que es más moralmente incorrecto que los hombres. O sea, pensando que las mujeres son más morales que los hombres. Por eso tenemos otra información. Y está aquí, miren, este es el que yo tengo de este lado. Y aún así, logré obtener un valor de P
menor al valor de significancia. Entonces ambas afirmaciones son correctas. ¿Cuál es? La hipótesis alternativa de que hay diferencia de opiniones entre hombres y mujeres, como pudimos ver que es la de este lado, es correcta. Entonces sí pudimos comprobarla y yo hice una más. Quería comprobar que las mujeres moralmente consideran más incorrecto el hecho de tener un romance extramarital y también pude confirmarlo con un valor de P de 0.020. Entonces ambas afirmaciones que yo quería analizar pude comprobarlas con el valor de P. Y esta es la manera en la que se hace la inferencia a partir de dos proporciones. Ahora vamos a ver cuando tenemos dos medias de muestras independientes. Las muestras independientes nos muestran los valores muestrales seleccionados de una población cuando no están relacionadas, pareadas o asociadas de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de otra población. Entonces, lo que quiere decir esto es de que los datos no están relacionados entre sí. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Dice, ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? Un encabezado de USA Today confirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio. Según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? De Med et al. Science. Y se utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia, construye un intervalo de confianza para la diferencia. Entonces aquí nos está pidiendo dos cosas. Nos está pidiendo primero poner a prueba esta afirmación y después construir el intervalo de confianza. Entonces, nuestra hipótesis alternativa sería la siguiente. Es someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los tests que vamos a hacer. Para eso nos vamos a ir a Minitab de nuevo a la siguiente liga. Vamos a hacer todos estos pasos, vamos a repasarlos antes de empezar. Entonces nos vamos a estadística básica, to sample T. En Summarize Data vamos a agregar los datos de las muestras y después vamos a buscar en las opciones de Hypothesize Difference. Entonces vamos a hacer esto. Tengo aquí mis datos, estoy buscando cuál es mi segundo ejercicio. Ok, al parecer este lo vamos a poner directamente en Basic Statistics. Y nos vamos a To Sample T. En Summarize Data. Y sí, este por eso no lo teníamos ya abierto, porque este lo vamos a poner directamente de esta área. Entonces vamos a hacer esto un poco más pequeño para poder ver los datos. Quiero hacer esto un poco más pequeño para que no me estorbe al momento de querer sacar mis datos. Muy bien. Entonces nos vamos de nuevo a estadísticas, Basic Statistics, To Sample T. Summarize Data y aquí tenemos la información. Si te dan cuenta, aquí está el tamaño de la muestra, está la media de la muestra y la desviación estándar, que es justo la información que tenemos de este lado. Entonces vamos a llenar el Sample 1 con el tamaño de la muestra, que es 186.
Después tenemos el tamaño de la media, que es 15.668.5. Y después tenemos que la desviación estándar es de 8.632.5. Ahora nos vamos con los datos de las mujeres, que son 210, sobre la media de la muestra, que es 16.215, y la desviación estándar de 7.301.2. 7.301.2, revisamos que los datos estén bien. Nos vamos a opciones. Nuestro nivel de confianza es del 95 porque el nivel de significancia nos lo estaba pidiendo el 0.05. Y de allí, ¿qué más teníamos que hacer? Vamos a ver. Entonces nos vamos a Hypothesize Difference. Entonces aquí lo que nosotros queremos ver es si había diferencia entre la cantidad de palabras que repiten un hombre y una mujer. Entonces vamos a darle OK. OK. Y aquí están los valores. Si se dan cuenta, son los mismos que tenemos acá de este lado. Ahorita vamos a analizar la información. Muy bien. Entonces, aquí nos dice que tenemos nuestros valores que ya habíamos agregado, donde tenemos la muestra, la media y la desviación estándar. Y este es el error en la media. Entonces aquí de la misma manera hacemos la diferencia entre la media de una muestra y la media del otro. Tenemos aquí nuestro estimado de diferencia y aquí tenemos nuestros intervalos. Si se dan cuenta, nos habían pedido que también construyéramos un intervalo de confianza. Al pedirle que me hiciera la diferencia, me lo dio por default. Y aquí lo tenemos, el límite inferior es de menos 2137 y el límite superior es de 1044. Y tenemos nuestro valor de P, que es de 0.5. Entonces, si nos damos cuenta, este valor es mayor a nuestro nivel de significancia, por lo que no tenemos elementos suficientes para rechazar esta igualdad. Aquí queríamos comprobar que las mujeres y los hombres pronuncian el mismo número de palabras en un día, basándonos en su media, que es esta. Sin embargo, haciendo estos test, vimos que no se puede. Otra forma de verlo es porque en sus intervalos, en esto que nos estaba pidiendo el intervalo de confianza, vemos que van desde un número negativo a un número positivo pasando por el 0. Entonces esto nos hace ver cómo no íbamos a poder comprobar esta información. Así es que no podemos rechazar o aceptar el hecho de que las mujeres y los hombres hablan la misma cantidad de palabras en un día. Entonces, de esta manera se resolvía el siguiente ejercicio. Para que nos quede claro, el valor de P es el que nos está ayudando a que lleguemos a esta decisión, que es este que está aquí, y hicimos ambas cosas que nos pidió el enunciado, que era el sacar el valor de P y el intervalo de confianza. Muy bien, pasamos a la siguiente. En este vamos a hablar acerca de muestras independientes, de la misma manera como estábamos en el otro. Entonces vamos a ver qué dice este ejercicio. Ejercicio distancia de frenado de autos. Dice que se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se mide sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 y una desviación estándar de 9.7. Utilice un nivel de significancia del 0.05.
para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Y vamos a construir el intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles, tanto de 4 cilindros como de los de 6 cilindros. ¿Qué es lo que básicamente nos está diciendo aquí? Nos quiere que afirmemos que la distancia de frenado de la media de un automóvil de 4 cilindros es mayor, o sea, que tarda más en frenar un carro de 4 cilindros que un carro de 6. Entonces vamos a poner a prueba esta teoría. Vamos a administrar esto de nuevo para poder sacar los valores. Nos vamos otra vez a control C para poder agregar los valores que nos están dando de los automóviles. Entonces vamos a empezar a cambiar los valores. Tenemos los del ejercicio pasado. Aquí nos está diciendo que hicieron una muestra con 13 automóviles. Entonces vamos a meter los datos. Se mide una distancia de frenado. Dice que la distancia media de frenado es de... Primero aquí nuestra muestra primero es de 13. La media de frenado es de 137.5. Y su desviación estándar es de 5.8. Y después, que estos son los 13 automóviles de 4 cilindros. Y después vamos a tener 12 automóviles de 6 cilindros con una media de frenado de 136.3 y una desviación estándar de 9.7. Entonces aquí la afirmación es de que queremos que la hipótesis alternativa, que el valor de la muestra 1 sea mayor al de la muestra 2. Entonces nos vamos a opciones. Nuestro nivel de significancia está correcto porque nos pide el nivel de significancia al 0.05. Eso quiere decir que nuestro nivel de confianza es de 95. Y aquí en la alternativa, en la hipótesis alternativa, lo que yo quiero sacar es de que es mayor. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide aquí. Quiere comprobar que el sample 1 es mayor al sample 2. Entonces vamos a ponerlo de esta manera y le damos OK. Y aquí está la información. Y estos son los datos. Si se pueden dar cuenta, tenemos los mismos datos como ya había hecho este ejercicio. Y aquí tenemos los valores. Entonces vamos a explicar esta información. Lo que nos pide en este lugar es ver el valor de la media y su desviación estándar, su error, la media del error, y tenemos aquí el bound, el lower bound, que es el intervalo inferior, que es de menos 4.42, y nuestro valor de t y nuestro valor de b. Entonces, de p, perdón. Nuestro valor de P nos da de 0.357, entonces nos damos cuenta que nuestro valor de P es mayor al nivel de significancia de 0.05. Entonces esto significa que no tenemos elementos suficientes para rechazar esta igualdad o diferencia, o más bien esta hipótesis de que los carros de 4 cilindros tardan más en frenar que los carros de 6 cilindros. Si se dan cuenta, aquí también me pidió construir el intervalo de confianza. Entonces vámonos a mi mitad de nuevo en la información, en la tabla que estábamos haciendo, y vamos a pedirle, para poder obtener el intervalo de confianza, que nos dé la diferencia. Y aquí estaría. Si se dan cuenta, el valor de P sigue siendo superior, entonces ni buscando una diferencia pudimos encontrar o poder hacer valer la hipótesis alternativa. Y aquí tenemos nuestro valor, nuestro intervalo desde su valor inferior a su valor superior,
y como lo vimos en el ejercicio pasado, este va de números negativos a números positivos pasando por el 0, lo cual ya nos estaba demostrando que no íbamos a poder comprobar la hipótesis alternativa. Entonces esta información no la habían pedido, entonces ya tenemos aquí nuestro intervalo de confianza, lo podemos agregar acá porque nos había pedido ambas cosas. Nos había pedido que sacáramos el valor de P y también nuestro intervalo de confianza y aquí lo tenemos. Vamos a pasar al siguiente tema, ahora es el 9.4. Y en el 9.4 vamos a aprender acerca de las inferencias acerca de dos medias con muestras dependientes. Ya vimos lo que es una muestra independiente cuando no hay datos relacionados entre sí, no están paretados y no son iguales, ¿no? son dependientes. Pero cuando sí son dependientes, esto significa que los valores muestrales están pareados y que consisten en dos medias del mismo sujeto, por ejemplo, datos del antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados. Por ejemplo, datos de esposo y esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Entonces, esos son los valores dependientes. Y vamos a pasar a analizar el ejemplo de la calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. Entonces nos menciona el siguiente ejercicio. Dice, a continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas sobre galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema, según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Dice que utilicemos un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Entonces nos podemos dar cuenta como en este ejercicio sí son datos o muestras dependientes porque estamos hablando de lo mismo, pero un antes y un después o las calificaciones del antiguo sistema contra las nuevas. Entonces, como aquí sí podemos notar la dependencia en los datos de las muestras. Entonces, vamos a utilizar los datos que tenemos aquí de este ejercicio, que están abiertos ya en Minitab. ¿Qué serían estos? El antiguo sistema de calificación contra el nuevo sistema de calificación. Vamos a ver cómo resolveríamos este ejercicio. Entonces nos vamos a ir a estadística básica, pair teas, select series y nos vamos a ir a cambiar también nuestro intervalo de confianza. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Entonces sigamos los pasos. Dice que es estadística básica y nos vamos a pair T. Y vamos a pedirle que nos dé la información. Vamos a asegurarnos que estemos sacando las correctas, perdón. Vamos a seleccionarlo de las filas que tenemos aquí en nuestra hoja de datos de Minitab. Entonces vamos a seleccionar en nuestro Sample 1 el antiguo sistema y en el Sample 2 el nuevo sistema de calificación. Ya tenemos aquí la información y nos vamos a cambiar. Recuerden que aquí nos está pidiendo un nivel de significancia diferente al estándar, que es 95. Nos está pidiendo un nivel de significancia de 99. ¿Por qué? Porque nos estaba pidiendo que utilizáramos el nivel de significancia del 0.01. Eso hace que cambie nuestro nivel de confianza a 99. Recuerden, 1 menos 99 y nos da este nivel de significancia. 0.99, perdón. Entonces, ya tenemos esta información y ahora, ¿qué queríamos?
demostrar con este. Entonces queríamos demostrar que los números antiguos, según aquí, que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas. Entonces la información que queremos o la diferencia es de que el sample 1 es mayor al sample 2. Esa es nuestra hipótesis alternativa. Y le damos OK y nos agrega la siguiente información. Vamos a revisar. Como podemos ver, si son los mismos valores que yo tenía aquí en mi PowerPoint, porque ya había sacado este ejercicio. Entonces vamos a analizarlos, pero también recuerden que nos pidió que sacáramos el nivel de significancia, perdón, el intervalo de confianza. Entonces para el intervalo de confianza hacemos control más C, ya tenemos nuestras opciones aquí marcadas y para eso siempre ocupamos pedir una diferencia. Y nos agrega nuestro nivel de nuestro intervalo de confianza que está aquí con los valores de 1.873 a 2.827 que también los marcamos de este lado. Entonces vamos a analizar los datos. Tenemos que nuestro valor de P es de 0 y estos son nuestros intervalos. Vemos que están del lado positivo, no hay de negativo pasando por el 0. Entonces aquí nuestro nivel de significancia es menor, es mayor al valor de P. Eso significa que sí podemos comprobar la hipótesis alternativa. Nuestro valor es de, a pesar de que está con solamente 3 dígitos, es porque esos son los valores que nos agrega Minitab, pero el número puede ser mucho más alejado. Puede tener más ceros y tal vez unos cuantos números al final, pero esta es la información que nos dio. Estos 4 dígitos son los que nos da Minitab. Entonces, aquí sí podemos comprobar la hipótesis alternativa de que los valores anteriores o del sistema antiguo de calificación sí eran más altos que el sistema nuevo de calificación. Y aquí está lo que nos pidió el enunciado, que es el intervalo de confianza, que aquí lo tenemos, y nuestro valor de P. Vamos a pasar al siguiente. Entonces aquí tenemos ejercicios de los costos de reparación de automóviles. Dice, a continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de la parte frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Dice que según los datos de Insurance Institute of Highway Safety, las marcas de automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Y vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Entonces aquí, como se pueden ver, no nos está pidiendo ni mayor ni menor del sample 1 al sample 2, nada más quiere que veamos la diferencia en los costos de reparación. Vamos a ver qué diferencia hay entre uno y el otro. Y vamos a determinar el intervalo de confianza. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos los valores. Eran en este también. Que están aquí. Los costos de reparaciones de las 8 muestras, porque eran 8 marcas de carro diferente. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces nos vamos a estadística básica y nos vamos a pair T. Vamos a seleccionar las columnas. Tenemos todavía la información del ejercicio pasado, vamos a quitarlo. Entonces en el sample 1 está la reparación de la parte de enfrente y la reparación de la parte trasera. En opciones vamos a cambiar nuestro intervalo, nuestro nivel de confianza, porque en esta ocasión nos estaba pidiendo que fuera del 95. Y vamos a buscar
Yo lo que hice aquí al momento de estar buscando información es que busqué todo. Busqué una diferencia, busqué si era mayor el costo de reparar la parte delantera y mayor o mayor la parte trasera. Pero vamos a empezar primero con la diferencia. Y esos son los valores que arrojan. Si se dan cuenta, estos son los que yo puse de este lado. ¿Por qué los pusimos así? Porque nos dan desde el principio el intervalo de confianza, que es de 648 a 2327. Entonces nuestro valor de P es mayor al nivel de significancia, pero vamos a demostrar con las demás búsquedas que aunque busquemos de manera diferente, no podemos rechazar o aceptar la hipótesis alternativa. Si nos vamos y buscamos a ver si cuesta menos reparar la parte trasera, la parte delantera, nos da nuestro valor de P, que también es mayor al nivel de significancia. Entonces, aunque hubiéramos buscado afirmar que sale más caro reparar la parte delantera, aún así no lo pudimos comprobar. Hacemos una última prueba y nos vamos y cambiamos a nuestra hipótesis. Perdón, ahí estábamos buscando que salía más barato reparar la parte delantera. Y ahora vamos a decir que nos sale más caro. Y nuestro valor P sigue siendo mayor a nuestro nivel de significancia. Entonces, con esta información, ya que yo decidí buscarlo de las tres maneras para ver qué podía comprobar o qué datos me arrojaban estas dos medias, de todas maneras, buscando con las tres, no pudimos comprobar o nos dimos cuenta que no tenemos elementos suficientes para rechazar la igualdad o diferencia entre esta hipótesis alternativa. Entonces no la pudimos comprobar, que era esta la que estábamos tratando de hacer, de comprobar. Y como vieron, pues también desde el principio sacamos nuestro intervalo de confianza y de nuevo vemos que no lo pudimos comprobar porque venimos pasando por el 0 en nuestro intervalo de confianza. Estamos empezando con un nivel, el nivel inferior de menos 648, estamos pasando por el 0, no íbamos a poder comprobar esta hipótesis. Vamos a pasar al último segmento de esta investigación. Vamos a la parte de 9.5, que es una comparación de la variación de dos muestras. Dice, ejemplo de conteo de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas. Dice que es número por milímetro cúbico de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de la National Health of Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Pues aquí nada más nos está pidiendo hacer el conteo de plaquetas. Para los que ya sabemos, pues las plaquetas son las que ayudan a coagular la sangre. Entonces vamos a utilizar una prueba F para comparar las dos variancias poblacionales o las desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y que esta prueba pues, es muy sensible a las desviaciones que se alejan de una distribución normal. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Y para ello nos vamos a ir a militar de nuevo a estadística básica, two variances, y vamos a pedir cada variable en su propia columna y vamos a seleccionar las series y nos vamos a ir a poner toda esta información. Vamos a hacerlo con calma para que vean cómo se hace este ejercicio. Primero buscamos dónde tenemos esta información. Ok, es esta. Nada más quería asegurarme que estuviéramos utilizando la correcta.
que es la que está aquí. Entonces vamos a hacer los siguientes pasos. Stat, Basic Statistics, y nos vamos a ir a Two Variances. Y vamos a seleccionar cada sample en su propia columna, pero vamos a asegurarnos de estar jalando la información correctamente. Así es que vamos a seleccionar el sample 1, que serían mujeres, y el sample 2, que serían hombres. Nos vamos a opciones. Vamos a ver nuestro intervalo de confianza, se quedó en 95. Nuestra hipótesis se queda en 1. Y en la hipótesis alternativa vamos a utilizar que el radio es desigual a la hipótesis, al radio hipotizado. Y vamos a seleccionar, hacer clic aquí donde dice Use Test and Confidence Interval Based on Normal Distribution. Entonces también tenemos que seleccionar aquí. Le damos OK. Y en las gráficas vamos a pedir que nos dé todo. El Summary Plot, el histograma y el Value Plot. Y le damos OK. Aquí nos está dando todos los valores, las gráficas que le pedimos, y vamos a ir analizando poco a poco todo lo que nos arrojó esta información. Entonces vemos la hipótesis nula, que es la varianza entre mujeres sobre la varianza de hombres, que es igual a 1, y la alternativa es de que es desigual. Entonces, que esa es nuestra hipótesis que teníamos acá, que estamos buscando la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación de estándar. Vamos a utilizar el método F. Y aquí está nuestro radio de la varianza. Vamos a ver la información que nos arrojó el método F. Nos da nuestro intervalo de confianza, que es este, para el radio, y el intervalo para la varianza del radio. Y aquí está el valor de P, que es de 0.340. Acá tenemos la información. Aquí yo saqué otro dato porque lo hicimos un poco diferente para buscar diferentes informaciones, para asegurarnos de poder comprobar o no poder comprobar algo. Entonces, primero vamos a analizar, ya que aquí el valor de P me sale que de todos modos es mayor al nivel de significancia. Yo por eso decidí hacer otro ejercicio, y en vez de pedirle una desigualdad, yo le pedí que fuera menor para ver qué arrojaba. Y de todos modos vemos que el valor de P no se acerca a nuestro nivel de significancia. Y vamos a hacer la última muestra, que es igual al p-value de 0.170. Entonces, como nos podemos dar cuenta, no pudimos comprobar nuestra hipótesis de que la desviación estándar, perdón, me moví de lugar, por eso no me estaban dando los lugares, la información correcta. Entonces, no pudimos comprobar la afirmación de que el conteo de plaquetas tienen la misma desviación estándar. Si se dan cuenta, tengo el valor de 340, que es el primero que hice. No estaba dándome el mismo dato, pero porque no estaba viendo la misma, aquí está, el mismo ejercicio. Disculpen eso, pero aquí está, miren, nuestro valor de P es 0.340. Y vamos a analizar las gráficas. ¿Qué podemos ver en estas gráficas? Voy a hacerlo un poco más grande para que podamos ver. Desde que estamos analizando las gráficas, ya que esto fue
no nos dio una información concluyente. No pudimos comprobar de que tengan la misma desviación estándar, el conteo de plaquetas. Vamos a ver las gráficas y las gráficas nos van a ayudar a ver por qué. Podemos ver que la distribución de las mujeres y los hombres es diferente. Vemos cómo los datos de los hombres están más juntos entre sí, están más cerca, cuando los de las mujeres son más variados. De la misma manera podemos ver esto, o sea, hay una distribución más uniforme cuando con las mujeres hay más conglomeración en ciertos puntos. Entonces nos damos cuenta cómo por esas razones, al analizar los datos, vimos que no pudimos comprobar nuestra hipótesis alternativa. Entonces, la conclusión de este ejercicio es que no tenemos la evidencia suficiente para concluir si estos datos son iguales o diferentes. Entonces, de esta manera resolvimos este ejercicio. Y vamos a ver el último, que es el de ejercicio de discriminación. Dice, los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Allegations of Age Discrimination, de Barry Boland, American Statistician. Entonces dice, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Nos vamos a ir a tomar primero la información de Minitab, donde tenemos esto, que es esta, los solicitantes con éxito y los solicitantes sin éxito. Y aquí nos vamos a las dos varianzas. Vamos a solicitar la prueba 1 o el sample 1 y el sample 2. Nos vamos a opciones, vamos a seleccionar nuestro intervalo de confianza. Aquí no nos pidió un nivel de significancia de 0.05, entonces el nivel de confianza se queda en 95. Y después nos vamos al radio desigual, que es este, porque solamente nos está pidiendo que analicemos en nuestra hipótesis nula de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Entonces aquí simplemente estamos buscando una diferencia para analizar los datos. Y vamos a seleccionar que nos dé todas las gráficas. Entonces nos agregó todos los valores, pero queremos primero revisar la información de la sesión. Esta es la información que arrojó el estudio. Vemos nuestro valor de P es 0.299 y tenemos nuestro radio de la varianza. Tenemos nuestro radio de las varianzas de 1.506 y el radio de la desviación de estándar de 1.27. Tenemos los intervalos de confianza o el lado inferior y el lado superior de la desviación estándar. Vemos que no son muy parecidos. Vemos sus varianzas. Y esta es toda la información que hicimos en este estudio de F, del método F. Y vamos a analizar las gráficas. Entonces, al analizarlas podemos ver las diferencias que están muy marcadas en cómo se están distribuyendo la información. Vemos que la edad en sí no está en la misma ubicación. Vemos que los solicitantes sin éxito y los solicitantes con éxito están
parecidos en el rango de edad, entonces no podemos decir que hay diferencia, nada más podemos decir que los datos se ven como que no hay algo referente a una comparación de esta variación que nos pueda hacer el que nosotros apoyemos la hipótesis alternativa. Entonces, como conclusión, aquí no tenemos la evidencia suficiente de que los datos pueden ser iguales o diferentes. Entonces, esta es toda la información que sacamos en esta investigación de estadística inferencial. El siguiente tema sería nuestro proyecto integrador y esto quedaría en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.